Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver más ejercicios sobre dominio y recorrido de una función. ¿Qué tenemos aquí? Determina el dominio y el recorrido de cada una de las funciones siguientes a partir de su gráfica. Entonces tenemos aquí la función Q y la función R. Bueno, resolviendo. El dominio, en este caso de la función Q, va a ser, si nos vamos a la gráfica, empieza desde aquí y termina hasta aquí, en el eje X. Entonces esto va a ser el dominio. Como está pintadito, si nos damos cuenta que está pintado, obviamente va a empezar desde menos 4, viendo la gráfica, incluido, menos 4 incluido, hasta, ¿cuál es aquí el número? 2, hasta 2 incluido, ya que la gráfica acá arriba está incluyendo el número 2. Eso es con respecto al dominio. El recorrido de Q va a ser igual. Eso se mide de manera vertical. Es decir, que empieza desde aquí, bueno, desde aquí, y termina aquí. Esto va a ser el recorrido. Entonces, empieza desde menos 5, ahí lo señalamos, incluido. ¿Por qué incluido? Porque si contiene ese valor la gráfica. Hasta 7, incluido de igual manera, ya que si está pintado aquí, en este punto. Ahora, vamos a resolver la gráfica R. Veamos. Dominio de R. De forma horizontal, empieza desde aquí y termina aquí, porque de ahí ya no hay más que avance gráfico. Entonces esto va a ser el dominio. Entonces se observa que empieza desde menos 3, porque estoy viendo de forma horizontal. Pero, ¿por qué coloco aquí el paréntesis en menos 3? Porque veo que el menos 3 no está siendo incluido. ¿Se dan cuenta? No está siendo incluido. No está relleno como en las gráficas anteriores. Tuviera relleno si tuviera de esta manera, pero no. Aquí hay un círculo, significa que no está incluyendo al menos 3. Por lo tanto, allí pongo paréntesis, que significa que no se incluye. ¿Hasta dónde llega la gráfica? Ojo, si nos damos cuenta, aquí en 1, sí, hay un salto, pero no es horizontal. Continúa la gráfica, sigue la gráfica. Sí, llega hasta aquí, pero hay un salto, pero es vertical. Ya, el salto es vertical, más no es horizontal. Entonces la gráfica continúa, ¿sí? Y vemos que ambas gráficas, ¿sí? Y además se observa aquí que hay menos 1 en ambas gráficas si contienen a este valor, ¿sí? Están pintaditos en ambas gráficas. Entonces sigue la gráfica, pero llega hasta 3. ¿Sí? Nos damos cuenta que llega hasta 3 la gráfica. ¿Y el 3 se incluye? Sí. ¿Por qué se incluye el 3? Porque está pintado aquí este valor. Eso es con respecto al dominio. Y el recorrido, ¿sí? El recorrido de R va a ser igual. Y esto se mide de abajo hacia arriba. Es decir, de esta manera. Esto va a ser el recorrido. Entonces, analizando, el recorrido empieza desde menos 2. ¿Sí? Aquí está. Menos 2 incluido.
¿Hasta dónde llega? Como habíamos dicho que aquí hay un salto, nos damos cuenta, hay un salto, pero a medida que vamos subiendo nos damos cuenta desde dónde continúa. No va a continuar desde aquí, sino desde aquí, ya que estamos yendo de esta manera, de abajo hacia arriba. Entonces sí, termina hasta dónde, hasta este valor, y este valor en el eje Y es 0. Entonces aquí 0, pero se incluye el 0 sí, porque está pintado aquí, por eso lo incluimos. Y de ahí, como hay un salto, entonces coloco unión, pero no empieza desde 2, sino desde 1. ¿Y es continua la función aquí? Sí, miren, es continua. Entonces coloco aquí unión 1, ¿hacia dónde? Y ahí sigue, la gráfica sigue continua hasta 10. Nos damos cuenta, aquí nos indica 10. Pero ¿qué va a pasar con 10? ¿Lo voy a incluir o no lo incluyo? Nos damos cuenta que aquí hay un círculo que no está pintado. Eso significa que al 10 no se lo incluye. Y eso es con respecto a la gráfica de la función R. Tenemos allí dominio y recorrido. Ahora tenemos aquí la gráfica de la función T y la gráfica de la función S. Vamos a determinar también su dominio y recorrido. Bueno, determinando el dominio de T, me voy a la gráfica, empieza desde aquí de manera horizontal y termina aquí. Todo esto va a ser el dominio. Si nos damos cuenta, si bajamos aquí, vemos que empieza desde menos 1, pero no lo incluyo. ¿Por qué? Porque no está pintado aquí. Si estuviera pintado lo incluiría, pero no. Por eso le pongo allí paréntesis. Menos 1, y observo que aquí no hay salto. No hay salto. Hay salto vertical sí, pero no hay salto horizontal. Entonces la gráfica sigue, pero termina ¿en dónde? En 3. ¿Incluyo al 3? Sí. ¿Por qué? Porque está pintado. Menos, abro llave. ¿Por qué pongo menos? Si nos damos cuenta, sí, no había salto de manera horizontal. Nos damos cuenta aquí, no hay salto. La gráfica seguía. Pero en ambas gráficas no incluye al 2. ¿Sí? No incluye al 2. Cuando incluye al 2, si aquí estuviera, aunque sea una de las gráficas, incluyendo el 2. Pero no, en ambas gráficas no incluye el 2. Por lo tanto aquí el 2 no es incluido. ¿Ya? Eso es con respecto al dominio. Para hallar el recorrido de T, entonces voy de abajo hacia arriba. Entonces la gráfica empieza desde abajo, desde menos 4 y termina en 5. De esta manera. Este es el recorrido. Analizando, esto es igual a, habíamos dicho, desde menos 4. ¿Por qué no incluyo el menos 4? Porque no está pintada la gráfica. ¿Se ven? No está rellena aquí. Hay un círculo. Lo cual significa ¿sí? que no incluye el menos 4. Y por eso le pongo paréntesis. Menos 4. ¿Hay un salto? No. Sí. Porque la gráfica es continua en este sector. Sí, es continua. Tiene este trayecto aquí. Eso hace que no haya un salto. ¿Sí? De esta manera. Veamos. Entonces la gráfica sigue. ¿Sí? Termina aquí en 3. Sí, pero para este trozo de la función. Pero todavía sigue de manera vertical. ¿Hasta dónde? Hasta 5. Llega hasta 5. Pero veamos si incluye el 5. ¿Sí? Veamos si incluye el 5. No,
¿Por qué? Porque no está pintado aquí. Entonces le pongo paréntesis. Así, pero hay que analizar lo siguiente. ¿Sí? Quizás algunos van a colocar esto menos 2. ¿Por qué? Porque aquí no está pintado. Sí, no está pintado, pero no se le coloca menos 2. ¿Por qué? Porque en menos 2, al menos esta gráfica aquí es continua. ¿Sí? Si tuviera aquí un círculo, como analizamos anteriormente en el dominio, si tuviera un círculo aquí, ahí sí no incluye al menos 2. Por lo tanto, ahí se incluye. Basta que una gráfica lo incluya, la gráfica seguirá continua en ese punto. Observamos que en ambos son continuas, ¿sí? Tanto para este trozo como el trozo de aquí. Miren, es continuo, continuo, no afecta en nada. Entonces aquí tenemos lo que es el dominio y recorrido de T. Eso es. Vamos a la gráfica S. Función S. Dominio. Entonces el dominio de S, ¿de dónde empieza? Desde aquí, de forma horizontal, y termina aquí. Nos damos cuenta desde menos 3 a 2. ¿Hay algún salto? Veo aquí, no hay salto de manera horizontal. Sí, no hay salto. Entonces aquí coloco entre paréntesis menos 3. ¿Por qué? Porque no está incluyendo ese punto. Como no hay salto, me doy cuenta que llego hasta 2. ¿Incluido el 2? Sí. ¿Por qué lo incluyo el 2? Porque está pintado aquí. Sí, y miren, llega hasta aquí, hasta 2. Por eso le pongo allí corchete, porque incluye. Pero yo observo que aquí, ¿sí?, cuando hay un salto de manera vertical, no incluye al valor de menos 1. Miren, no está incluyendo. Si tuviera al menos aquí pintado, al menos en un punto de la gráfica, fuera menos 1, pero no incluye en ninguna de los dos trozos. Por lo tanto, aquí hay que restar al menos 1. Entonces continúo. Yo observo aquí, miren, aquí hay un salto también dentro de este trozo, de esta parte de la gráfica. Hay un salto, no está incluyendo. Si tuviera continua, la gráfica estaría de la siguiente manera, así, pero no está continua, hay un salto dentro de ese trozo. Por lo tanto, también debo excluir ese número, pero no es menos 4, sino es 0, porque estoy midiendo de manera horizontal. ¿Sí? Estoy midiendo de manera horizontal. Entonces aquí pasa por el 0. Entonces excluyo a este valor. Entonces le pongo 0. Entonces la llave significa que se van a restar esos dos números. Y ahí tenemos el dominio de S, que no incluye al menos 3 hasta 2 incluido, menos 1 y 0, con respecto de forma horizontal. Ahora, para hallar el recorrido, que es de forma vertical, empiezo de abajo hacia arriba. Entonces miro desde aquí hasta aquí, va a terminar la gráfica, el recorrido. ¿De dónde a dónde? De menos 8 hasta 0. ¿Sí? Desde menos 8 hasta 0. Desde allí va el intervalo. Veamos. Menos 8 entre corchete. ¿Por qué le pongo corchete menos 8? Porque sí está pintado aquí e incluye ese valor. Entonces, menos 8, coma,
La gráfica, sí, sigue la gráfica todavía, no hay salto, porque, bueno, hay un salto aquí, ya, pero la gráfica todavía avanza hasta -4. Y de aquí a acá no vemos que haya salto vertical. ¿Sí? Desde este punto hasta otro punto no hay salto vertical. Por lo tanto, la gráfica seguirá hasta ¿dónde? Hasta este punto que corresponde al valor de 0. Entonces aquí llega a 0. Pero incluyo al 0. Miro si incluyo al 0. No, porque el -3 no está incluido. Entonces aquí no le incluyo al 0. Muy bien. Pero hay que restar algo. ¿Por qué hay que restar algo? Si nos damos cuenta, ¿sí? Aquí, en ambas gráficas, en ambos trozos, no incluye al -4, ni para un lado ni para el otro lado, ¿sí? Ni para la gráfica izquierda ni para la gráfica derecha. No incluye al -4. Por lo tanto, aquí coloco -4. ¿Sí? Entonces, y ahí termina la función. Ah, pero profesor, cuidado aquí, tiene -5. Aquí no incluye. Sí, no incluyen aquí en este pedazo de la gráfica, pero sí lo está incluyendo aquí. Ya, por lo tanto, cuidado a colocar allí -5 también. No. Si vemos que aquí pasa por -5, sí es continua la función. Acá no es continua, no. Pero aquí sí. Basta que en un lado sea continua, la gráfica seguirá y pasará por ese punto. Y eso es con respecto a esta función. Listo. Y eso es todo con respecto a este ejercicio.